Bueno chicos, retomo el video porque el otro era muy extenso y así que lo voy a dividir en dos partes. Voy a retomar desde la voz del gaucho. Cuando hablo de la voz del gaucho, hablo de la voz del gaucho en la poesía gauchesca. Estamos, no es que el gaucho hablaba como habla como se habla por ejemplo, en Martín Fierro. Recuerden que eso es una especie de recurso estilístico, no es una manera de hablar del gaucho, sino es una recreación del habla rural. Bien, bien, yo le decía que en esa poesía la voz del gaucho eh, asume que se asume que es escrita por hombres, autores, anónimos o conocidos, que generalmente eran cultos y urbanos, digamos, ¿no? Porque, como ya les dije, el gaucho no sabía leer ni escribir, por lo cual difícilmente podía escribir esos textos, digamos, ¿no? Y aparte con un gran nivel poético, digamos, ¿no? Bien, eh, también, bueno, como les decía, recrean el habla rural. El habla rural rural, no me sale, es es un recurso estilístico en este caso, eh, es una poesía también autobiográfica, también hay que decirlo. Por ejemplo, ustedes ya están leyendo a Martín Fierro, están viendo, y yo les contaba en el aula que eh, en parte es la biografía del personaje, pero también en parte es la vida del mismo autor. O sea, criatura y creador casi llevan la misma vicisitud, la misma circunstancia de vida. Entonces, en gran medida, lo que vive el personaje, o sea, la criatura, también lo vive su autor, digamos, ¿no? No digo que hay una simbiosis, o sea, que hay un vínculo tan estrecho, pero sí que ambos viven circunstancias parecidas. Bien, es una poesía dialogada también, digamos, ¿no? Es una poesía que tiene un interlocutor a veces, otro que está escuchándolo, o a veces un auditorio el que escucha, digamos, ¿no? Lo que se está cantando, digamos, ¿no? Y también tenemos que resaltar que esta voz del gaucho en la literatura gauchesca alterna temas locales con universales, digamos. Los temas locales son los que vive el día cotidiano, el día a día, las vicisitudes del gaucho en las circunstancias políticas en que estaba viviendo. Pero también hay temas universales, que es quizás lo que le dio a Martín Fierro la estatura de obra canónica argentina y al mismo tiempo de interés mundial, digamos, ¿no? Es una obra muy leída, traducida a muchos idiomas, y estos temas universales son los de siempre: Dios, la muerte, el amor, la amistad, la mujer, es decir, temas que atraviesan a toda la civilización, digamos, ¿no? Bien, con respecto al hombre y medio, es decir, a la genealogía del gaucho, a su origen, hay dos teorías, ¿no? Una que habla acerca de una especie de conflicto racial propio del mestizaje de América, digamos, ¿no? En donde se mezclan lo de el mestizaje entre los hombres primitivos y los españoles, los primitivos habitantes de la Pampa, perdón, y los españoles, pero que en estos gauchos, que son el producto de ese mestizaje, hay más tendencia a lo caballeresco europeo, digamos, ¿no? Más que a lo aborigen. Y otros dicen que es un descendiente directo de los españoles que eligieron la libertad del desierto, pero desierto que tenían en disputa con los indios, digamos, ¿no? O sea, disputaban ese territorio, por lo cual de alguna manera sirvieron también como una especie de fuerza de choque contra los indios que pretendían avanzar hacia los poblados más cercanos a los indios y más alejados de los centros urbanos, digamos, ¿no? Em, bien, también hay que mencionar, eh, con respecto a estos, este, a estos gauchos, qué son, de dónde vienen, digamos, ¿no? Con qué se identifican, qué es ser gaucho, digamos, ¿no? Bien, primero hay que decir que no es una raza, sino es una clase social, una clase proletaria, digamos, ¿no? Que está acostumbrada a trabajar con el ganado caballar y vacuno. O sea, que conoce todo ese tipo de trabajos, digamos, ¿no? Por ejemplo, el marcar, recuerden que es la yerra,
marcar un ganado, bueno, domarlo, carnearlo, vender los cueros, o sea, eh, y también que tienen, los gauchos eligen la llanura despoblada y extensa, digamos, ¿no? Ese era como su hábitat, digamos, ¿no? También son jinetes hábiles, casi todos ellos. Eh, y que son, de alguna manera, lo que se puede decir, son doctores del desierto. ¿Qué quiere decir doctores del desierto? Quiere decir, obviamente no hay ningún título, se llama doctor del desierto, pero que sí conocían tanto el desierto que se podían manejarse en él como un pez en el agua, digamos, ¿no? Sabían cómo manejarse por las estrellas, sabían dónde había agua, donde otros no podían encontrar agua, sabían cómo fijar rumbo, incluso en días en que estaba nublado, donde no había sol, con qué guiarse, digamos, ¿no? A él lo rigen otras leyes, las leyes naturales, digamos, ¿no? No la ley escrita, la ley de los hombres. Esas leyes naturales a ellos les son fáciles de comprender porque han vivido en ese ambiente. Bueno, este proletariado rural que llamamos gaucho, surge allá por fines del siglo XVII hasta segunda mitad del siglo XIX, digamos, ¿no? Es bueno, clase social o proletariado rural, como lo quieran llamar, de origen discutido, como ya estuvimos viendo, poco a poco fue olvidada por los planes, fue olvidada por los hombres, las autoridades ciudadanas, o sea, urbanas, lo cual hizo crecer un resquemor, una especie de desprecio o antagonismo hacia todo lo que es urbano. Ahí empieza hay un enfrentamiento entre lo que nosotros consideramos ciudad-campo. Este enfrentamiento, digamos, no es que se termina, encuentra una especie de tregua o paréntesis a partir de 1810 con las guerras de independencia, las guerras de independencia, las autoridades urbanas van en busca del gaucho precisamente porque saben de su amor a la libertad, de esa especie de amor acendrado hacia la libertad. Entonces, aprovechando esa virtud en ellos, los utilizan para las campañas. Eh, pero bueno, hay que decir que con la sangre de estos gauchos que se regó la pampa argentina, se regaron las tierras de este país, después de que terminan estas guerras, eh, sobre esa sangre no se construyó nada, digamos, directamente ellos volvieron de nuevo a su campaña, hacia su campaña del litoral, hacia su campaña, cuando digo campaña digo campo, hacia su extensión pampeana, y el hombre de ciudad los volvió a olvidar, los volvió a dejar de lado, y digamos que ese resquemor, esa bronca, ese antagonismo hacia el urbano creció, digamos, ¿no? Fueron utilizados. Bien, de 1830 a 1850 se abre un paréntesis favorable, una especie de tregua, digamos, ¿no? Entre el mundo urbano y el gaucho y la campaña, cuando llega Rosas al poder. En Rosas ven a alguien a quien admirar, ven a alguien criollo, lo que sería, lo que uno de los nuestros sería, digamos, ¿no? Pero claro, todo tiene un final. Y en 1852, la batalla de Caseros, es la derrota de Rosas, y a partir de 1853, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, europeizante, más pendiente de lo que pasaba en Europa, este, por lo cual podríamos denominar un gobierno progresista, en el sentido de que quería progresar, salir de esta especie eh, de, de mundo latinoamericano y entrar en el mundo europeo, en el mundo de la civilización, ven en este elemento rural una especie de elemento que retarda ese progresismo y ese avance hacia la civilización europea. Por lo cual, pronto el gaucho va a ser un desplazado y después va a ser olvidado. Y como lo que se va a llamar una clase desheredada, de alguna manera, digamos, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco
del gaucho y la pampa, cómo entra en la literatura. Es decir, si bien el gaucho es inseparable de la pampa y la pampa al mismo tiempo es inseparable del gaucho, hay que decir que en la literatura no aparecieron juntos, digamos, ¿no? Sí aparecieron juntos en la vida real, digamos, ¿no? Lo que se dice es que no hay un determinismo geográfico, o sea que la geografía no determinó al individuo, en este caso el gaucho. Es una elección que hizo un grupo social de vivir en las afueras, digamos, del mundo urbano, en el desierto, digamos, ¿no? En un territorio libre para hacer lo que quisiera, digamos, ¿no? Y cuyas únicas leyes son las leyes de la naturaleza, digamos, ¿no? Bien, eh, pero bueno, esta fusión no es simultánea, esta fusión entre el hombre del campo, el gaucho y el paisaje en la literatura. En la literatura nace al principio al calor de los escritores urbanos que ubican este gaucho en el mundo urbano. ¿eh? Y lo ubican en el mundo urbano y generalmente con intenciones políticas, digamos, ¿no? Recordemos, yo no lo dije porque me olvidé, que el hecho de que estos poemas eh, tengan intenciones políticas, esto no evitó que hubiesen aparecido también obras de gran calidad artística. Es decir, que a pesar de la intención política, que es la que manda en el mensaje, habiendo, terminan creando obras de inigualable valor artístico. Fausto, este, Martín Fierro, por decir, por decir alguno. Bueno, también los que vienen más adelante, Don Segundo Sombra, los personajes de Benito Lynch como Los Caranchos de la Florida o El Inglés de los Huesos, por ejemplo. Eh, Bien, pero bueno, después, claro, con los románticos va a aparecer el terreno. Recuerden que el romanticismo le da mucha importancia al terreno porque el terreno o el paisaje es una especie de prolongación de su mundo interior, una prolongación de su propia sensibilidad. Es decir, que el terreno, en este caso la pampa, va a ser portado un concepto de salvajismo, pero al mismo tiempo de un color local, la extensión pampeana, la libertad que se respira, eh, las flores, el, el rancho en el medio de la nada, digamos, ¿no? Todo eso le da un color local al paisaje y hace que también el mismo escritor de literatura gauchesca también no solamente resalte la pampa, sino que fusione pampa y campo, fusione con la pampa, con el campo al habitante, al gaucho, digamos, en este caso, y que por ejemplo, lo vamos a ver en toda su magnitud de Martín Fierro, digamos, ¿no? Bien, hablaba de Echeverría. Tanto Echeverría como Sarmiento tienen una visión diferente acerca de la pampa, del desierto. Eh, Bien, Echeverría sí, es un poeta, es un poeta y un poeta romántico, por lo cual para él la pampa va a ser un motivo estético, va a ser una fuente de inspiración, digamos, ¿no? En cambio, Sarmiento, él es un político. Para él la pampa era una especie de obstáculo para llevar o para transmitir la civilización porteña hacia el resto de las provincias, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el elemento que debía transportar la que era el gaucho no servía para estos menesteres. Por lo cual va a haber un obstáculo en eso. Por eso él va a bregar por la desaparición del gaucho, por, por la disolución del gaucho. ¿Para qué? Para que la civilización porteña, la civilización que llegaba de Europa hacia Buenos Aires, pueda ser dirigida hacia el interior, digamos, ¿no? Eh, Bien, con esto vamos a dar fin a ya lo que es la literatura gauchesca. Eh, Estamos leyendo Martín Fierro y algunos no sé si advertirán la belleza de este poema lírico, poema con pasajes líricos, pero épico narrativo, que es épico narrativo, que se cuenta una historia, pero con grandes pasajes líricos, que en algunos casos nos llena de emoción, y en algunos casos a ustedes por ahí no les gusta o no lo sienten así,
quizás porque están muy acostumbrados al mundo urbano, digamos, ¿no? Y entonces todavía no han vivido la magnitud de la extensión pampeana, o no han pensado en ella, por ejemplo, cuando salen de viaje hacia el interior del país. Imaginen esos paisajes sin alambrados, sin puentes, sin ninguna infraestructura. Y en ese campo, en ese lugar se movía el gaucho, digamos, ¿no? Guiado solo por las estrellas y por su propio instinto del que él era, instinto, el que es una especie de doctor, para decirlo así, doctor en la ciencia del desierto. Y aquellos que lo aprecian o que aprecian alguno de estos versos, seguramente es porque ven o se identifican en grandes pasajes con circunstancias de su propia vida. Porque esos temas universales que toca Martín Fierro, que son la muerte, el amor, Dios, la vida misma, son quizás para ustedes motivo de reflexión cotidiana, digamos. Para otros no lo son tanto, acostumbrados qué sé yo, a perderse en los ensueños de la tecnología o del entretenimiento, porque son bastante fáciles de aburrir, digamos, ¿no? Se aburren con facilidad, o todo les causa tedio, precisamente por los tiempos veloces en los que vivimos. Bueno, chicos, acá terminamos la guía. Ya les voy a decir qué preguntas van y qué preguntas no van de la guía. Pero bueno, acá cerramos. Espero que les haya servido para poder rendir la materia. Bueno, un abrazo para todos, chicos. ¡No puede ser! Estoy tomando por no puede ser.